Bienvenidos a Mucha Dosis, en Clínica Foglianini, compartiendo y creando juntos. Muy buenos días, Carola. Bienvenida a Mucha Dosis. Qué gusto tenerte acá. Buen día, Pedro. Gracias por tenerme. Gracias por visitarnos. Bueno, este capítulo lo estaba esperando hace tiempo para poder mirar de otro ángulo. Bueno, Carola es parte del equipo de psicología en la clínica. Lo viene liderando hace varios años, especialmente, ¿no?, en áreas más críticas de la clínica, ayudando a los pacientes y a sus familias en momentos más difíciles, pero también dando ese servicio de psicología, ¿no?, a las personas dentro de la clínica. Así que bueno, tenemos hartos temas para conversar. Contanos qué es ser una psicóloga en una clínica privada. Creo que ser psicóloga en una clínica privada en Bolivia es algo innovador, porque si revisamos otras instituciones, tanto públicas como privadas, creo que a nivel privado principalmente no hay un servicio de psicología, ¿no? Y creo que la clínica en ese sentido ha sido visionaria y ya hace varios años, ¿no?, en ver la atención al paciente desde un lugar integral, y para nosotros como psicólogas ha sido un desafío y también súper valioso, ¿no?, que la institución vea tanto la parte física, ¿no?, del paciente, pero también la parte emocional. O sea, que en ese sentido el poder trabajar en equipo, que para nosotros todos los días es un aprendizaje, es súper importante, ¿no? O sea, que a veces decimos que no es un trabajo para cualquiera, porque obviamente vemos situaciones críticas, como tú lo mencionabas. O sea, que es un honor, un privilegio, un desafío y un aprendizaje continuo. Hartas palabras ahí, hartas palabras. Ustedes están, obviamente, ayudando a las familias y a los pacientes en los momentos más difíciles. A nivel personal, ¿qué has aprendido? Un montón. Creo que es difícil resumir, pero por un lado el valor de la salud, ¿no? Creo que alguna vez lo mencionaba. Creo que cuando empecé a venir a la clínica fue de las primeras veces que entendí lo que es estar enfermo y las implicancias tanto para la familia, ¿no?, para el paciente, ¿no? Creo que fue una de las primeras veces que les dije a mis papás asegurarse de que su seguro médico esté al día, que tengan un buen seguro, ¿no? O sea, que por ese lado es un golpe de realidad, que uno que no esté en el día a día, a veces es bueno no saber tanto también, ¿no? Creo que por eso... Felizmente ignorante. Sí, ¿no? En muchos sentidos sí, ¿no? Porque a veces hablamos de estos miedos desbloqueados, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que si uno lo ve desde el otro lugar, la oportunidad de trabajar, aplicar lo que uno sabe en estas situaciones que no son cotidianas, creo que es un desafío interesante. No fácil, pero... Obviamente, digamos, tenés una familia por este lado que está en una situación difícil y vos lo estás mirando desde afuera, ¿no? Vos o el equipo, ¿no? ¿Cuáles son las situaciones más comunes que se dan dentro de las familias o el paciente en esta situación? Yo siempre he escuchado, por ejemplo, que cuando una persona ve su vida pasar, ¿no?, y está en ese momento de riesgo, ¿no?, de fallecer, es como que tiene muchos arrepentimientos, ¿no? Pero eso es algo que he escuchado, no me consta. Entonces, vos que lo has vivido de cerca, ¿cuáles son las situaciones más cotidianas en estos momentos difíciles? Bueno, desde el lado de la familia, una de las cosas que uno siempre ve en primera instancia es el miedo, ¿no? Y el pensar en el peor escenario. Instintivamente el ser humano, para protegerse, piensa primero en el peor escenario, ¿no? Y eso a veces, cuando uno se deja guiar por ese miedo y esa predisposición instintiva, afecta todo el proceso de la internación. O sea, que parte de nuestro trabajo es normalizar por un lado y explicar que es un proceso instintivo y de mecanismo de defensa, pero también ayudarlos a centrarse en lo que está pasando objetivamente, ¿no? Y ahí con los informes médicos, ¿no?, con la información que se le está dando, la realidad del paciente, también que cada paciente es distinto. O sea, que siempre tratamos de personalizar cada situación, educar en lo que es normal y validar también, porque son emociones súper válidas, ¿no? Y en ese acompañamiento muchas veces ayudamos a mitigar, ¿no?, esa reactividad que a veces puede haber
producto de un miedo, ¿no? Que nace del ver a tu familiar, ¿no? Que esté en una situación crítica y el deseo que también sea todo rápido, no recibir la información correcta. O sea que por ese lado, a nivel de la familia, ¿no? Con los pacientes, obviamente va a estar en función al grado de alerta que esté el paciente, ¿no? Hay pacientes que están entubados, o sea que con ellos esperamos a que estén despiertos para poder hacerles el seguimiento. Y los pacientes que entran despiertos, obviamente, ansiedad, miedo, ¿no? La incertidumbre, el hecho que a una persona estando consciente le digan que va a pasar una terapia intensiva, de nuevo, el miedo a estoy tan mal, ¿no? ¿Qué está pasando? No sé, que ahí también es contener la situación, ¿no? Y en ese momento, ¿qué quiere hacer el paciente? ¿Hablar con su familia? ¿Despedirse por si acaso? En algunos casos, cuando les toca hacer procedimientos que tienen cierto riesgo, ¿no? Obviamente hay personas que se sienten más preparadas y buscan hacer toda la despedida o la preparación. Hay personas que no, hay familias que se los permiten, hay familias que no, ¿no? Igual el miedo a enfrentarse a una posibilidad. O sea que cada caso es bien distinto, ¿no? O sea que ahí no es presionar, sino acompañar, guiar un poco también, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que hacemos es guiar en qué conductas son positivas para el paciente, ¿no? Por ejemplo, si bien está bien expresar las emociones, recomendamos que no lloren con el paciente en la habitación, pero que lo hagan afuera, ¿no? Porque a veces si el paciente está tranquilo y yo entro y lloro, ¿no? Lo puedo asustar, ¿no? Y pensar que el paciente puede pensar que está peor o que no se le está diciendo algo. Otra de las cosas que siempre promovemos es que el paciente cuando está despierto tiene derecho a saber cómo está, ¿no? Que eso a veces cuesta un poco, ¿no? Porque la familia... Pero era nuestra cultura, ¿no? Exacto, la familia quiere cuidar, no avisar, ¿no? Y lo que la experiencia y la literatura nos dice es que el paciente cuando sabe también busca esa fortaleza para poder enfrentar, ¿no? Obviamente cada situación es distinta, pero por lo general... el que el paciente sepa, ¿no? Lo ayuda a procesar y a manejar mejor la situación. El otro día estaba escuchando un estudio que indicaba que la gente que está segura que se va a sanar tiene una probabilidad más alta de sanarse, ¿no? Sí. Eso, vos ves, digamos, cuando estás con cierta familia o ciertos pacientes, probablemente va a salir adelante con más facilidad y no por las mismas actitudes. No tanto por la enfermedad. Obviamente hay enfermedad y hay en función al grado del avance de la enfermedad, ¿no? Porque hay en ciertas situaciones donde uno tenga la mejor predisposición, la enfermedad está muy avanzada, ¿no? O sea que descartando esos casos, sí la actitud del paciente hace una diferencia significativa, ¿no? Está en la evidencia, ¿no? Científica y uno lo ha visto en el día a día. En pandemia creo que fue un gran ejemplo, ¿no? De cómo las actitudes de las personas no solamente facilitan su proceso de recuperación, sino también tienden a vivir más tiempo, ¿no? Y eso es en función a tu actitud en la vida en general, no solamente frente a la enfermedad. Y sí uno lo ve más de frente acá, pero sí se ve, totalmente. Carola tiene una práctica afuera de la clínica que sería una práctica de consultorio. Sí. Así que tenés ambas experiencias. Que creo que también te nutren como persona, pero también como profesional, ¿no? Cuando uno estudia para psicología y empezás a ver este tipo de casos como los que ves en la clínica, ¿estás preparada realmente o hay mucho de práctica? Igual aunque uno estudie como un médico, ¿no? Prepararse en esa especialidad que en este caso sería psicología dentro de una clínica, que creo que se llama psicología clínica, ¿no? Psicología de la salud, ¿no? La que salud. Es más específico al ambiente Okay. clínico hospitalario, ¿no? Entonces, digamos, uno hace una especialidad en eso. Hay especialidades, sí, puedes hacer especialidades en clínica de la salud, ¿no? Porque dentro de lo que es clínica, hay la clínica para consultorios también, ¿no? Que hay distintos enfoques terapéuticos, ¿no? Y uno funciona a qué enfoque terapéutico, cómo va el proceso de cambio, ¿no? El atender el problema, eligen qué especializarse. Hay casos con las familias o con el paciente donde vos no hay forma que puedas llegarle, donde no sabes qué hacer y haces como un cambio con la otra psicóloga, en este caso Ana Paula, haces cambios, o sea, es que no sé por dónde llegarle, ayúdame, ¿qué hacemos? Lo discutimos.
pasa, ¿no? Uno, obviamente, a veces esos son los días duros, ¿no? Cuando uno siente que lo está intentando y no lo logra, ¿no? O sea que sí, obviamente, parte del trabajar en equipo, que eso ayuda muchísimo, porque trabajar solo en este tipo de trabajo, alguien lo ha hecho, pero es muy difícil, ¿no? Porque, Ayudar a alguien que te acompañe. exacto, ¿no? Porque hay muchas emociones, hay muchas cosas que entran en juego, ¿no? O sea que uno al discutir casos siempre desde un lugar profesional y confidencial, ¿no? Pero y sí nos ha tocado en muchas ocasiones decir, ¿qué tal si vos ves esta familia, ¿no? O, por ejemplo, si esta familia vuelve a ingresar, tú velo, porque también, a ver, igual los psicólogos estudiamos, aprendemos, tenemos experiencia, pero somos personas al final del día. No son robots. No, y no... Son personas, ¿estás segura? 100%. Y no siempre vamos a hacer clic con todas las personas, ¿no? Y el poder reconocer que si bien no es fácil reconocerlo, que no siempre vas a hacer clic, es importante porque al final lo que quieres es darle al paciente lo que necesita, ¿no? Y ahí tienes que hacer un cambio en el enfoque, en la persona, ¿no? Y tratar, ¿no? Y si ya la persona no quiere, también respetamos, ¿no? Cuando el paciente o la familia Pero dice, por favor, que no venga más Carola. Y ha pasado y bueno, ahí uno respeta, porque también reconocemos que no todos están listos para enfrentarse, porque sí vemos a veces que las personas saben que tienen cosas que procesar, pero no están listas. Y uno no puede presionar a la persona algo que no está lista para enfrentar, ¿no? O sea, que también hay que ser muy respetuoso en ese ¿Ustedes sentido. discuten con Ana Paula los casos? Sí. Digamos, dicen, no, digamos, esto está así, esto está... No. Ajá. No todos, pero los que son más complicados, los que son de larga estadía, ¿no? Los que estamos teniendo alguna dificultad, sí. Igual con el equipo médico, ¿no? Que eso es lo bonito de trabajar aquí en la clínica, ¿no? Que no solamente ves la parte emocional, ves la parte médica, ves cómo todo está interconectado, ¿no? Y cómo nos comunicamos en el equipo muchas veces ayuda a mitigar problemas de comunicación, percepciones, la forma incluso de dar los informes, ¿no? O sea que la idea es esa, ¿no? Desde un trabajo colaborativo, ayudar al paciente y a la familia, que tengan no solo, que salga bien, pero que también tengan una mejor experiencia en el proceso de la internación. ¿Y cómo somos en esas situaciones la familia boliviana? Hay de todo, ¿no? Pero hay familias, ¿no? Que son muy... El promedio, empecemos con el promedio. ¿El promedio? No sé si decir familia boliviana, familia cruceña, obviamente, digamos, como estamos en Santa Cruz hay más familias cruceñas, pero hablemos si querés en... Creo que son familias en proceso de una enfermedad y una situación crítica, ¿no? Porque muchas veces en las capacitaciones les decimos, probablemente si conociéramos a estas personas fuera del ambiente clínico hospitalario serían totalmente distintas, ¿no? Porque uno viene aquí a luchar a la guerra, a defender a su familiar, a defender su salud, ¿no? Y con quien pueda me enfrento con tal de sobrevivir, ¿no? O sea, que a veces nos toca lidiar con familias que vienen más a la defensiva, más cuestionadoras, pero muchas veces es fruto de su propia ansiedad. Que si hay más negativas, también, digamos, ¿no? O sea... Déjame que como diría, te la cuestiono un poco algunos temas. Uno, debe ser diferente con otros países. Seguro, la cultura. Por yo digo, digamos, ahí por los antecedentes y la historia. Ahorita que vos decís, digamos, vamos a la lucha, vamos a la guerra, eso debe ser, digamos, una visión muy propia nuestra, ¿no? En el contexto de que, ¿no? Quizás en otros lugares uno dice que voy a confiar en los profesionales, ¿no? Está en buenas manos, etc. Entonces quizás aquí hay como esa creencia, inclusive, que uno va a hacer, ¿no? Que el paciente salga adelante o no, digamos, ¿no? Si uno no dice, no lo van a hacer, ¿no? O sea que también también esta necesidad de cuidar y de cumplir y de hacerse cargo, esto de que tengo que asegurarme de que me están escuchando, de que me están... O sea, que ahí está una responsabilidad, digamos, una creencia de lo que uno tiene que ser Exacto. como hijo, ¿no? Claro. También, como decías vos, como es un momento a veces, también es un momento de uno puede reparar quizás, ¿no? Pucha, no estuve tan presente, ¿no? Ahora voy a aprovechar para estarlo. Pasa también, ¿no? Pasa esa necesidad de compensar, ¿no? Y obviamente ahí a veces, si uno no lo siente personal, ¿no? No es personal, ¿no? Y sí hay personas que son mucho más duras en su crítica, ¿no? Respecto a la atención, al servicio, la calidad, ¿no? Y ahí es donde... Permíteme que diga algo, a ver si, yendo, digamos, hacia las familias cruceñas o bolivianas que somos parte de nosotros, ¿no? Es como que a veces le damos mucha energía a la imagen que vendemos hacia afuera. Claro, sí, sí, ¿no? O sea, y a mí me cuesta generalizar porque por eso quizás me cuesta responder tu pregunta,
como uno ve tanta diversidad de personas, sería difícil categorizar. Bueno, quizás la familia boliviana es diversa. Sí, porque hay, como te decía, hay familias donde dicen confío al 100%, ustedes hagan lo que tienen que hacer, ¿no? Y se ve, ¿no? Tenemos casos de familias que vuelven a visitar incluso cuando su familiar no ha salido vivo de la clínica y vienen cada año a agradecer el servicio, ¿no? Tenemos familias que nunca más han vuelto, tenemos familias donde han salido muy bien sus familiares, pero no hay esa sensación y que tampoco se busca, ¿no? Pero esta sensación de agradecimiento, ¿no? Pero sí, esto de que hay personas que si se ve más bonito, más fashion, más fancy y todo, en teoría es mejor, ¿no? Y no siempre es así, Claro. ¿no? O sea, que uno que está detrás de cámaras, por así decirlo, digamos, uno sabe casi todo lo que sucede para cuidar a esa persona, que uno tampoco lo va a estar explicando todo el tiempo, ¿no? Y ahí está donde parte, digamos, que uno sabe cómo está haciendo su trabajo, por qué lo está haciendo, ¿no? Y todo lo que está detrás para dar una atención de calidad, ¿no? Que el paciente salga bien, tenga un lugar seguro, ¿no? En todo sentido. Podemos, digamos, desde el punto de vista de la psicología y qué bueno que al final vos llegues a esa conclusión de que somos todos diferentes y cada momento es diferente y cada persona es diferente y no soy el mismo quizás sin saber que un familiar está enfermo, ¿no? Que al saber que hay esta situación. Entonces vamos cambiando todo el tiempo. Con respecto a nuestras relaciones, porque creo que es interesante cómo nos relacionamos. En este caso, vos como psicóloga, a las enfermeras, principalmente hablemos de terapia intensiva, donde ¿no? están los pacientes más críticos. Están los médicos, está el personal, las personas de apoyo en la clínica, está el paciente, está su familia, quizás algunas amistades, ¿no? En general, ¿cómo es nuestro trato? Empecemos, por ejemplo, con la familia hacia las personas que brindan el servicio de salud. ¿Cuál es la creencia que está ahí detrás de cómo debemos relacionarnos? Lo que vos decías, ¿no? Tengo que exigirle porque si no, no lo hace, ¿no? Pero digamos, estoy pagando y me tienen que servir. ¿Cuál es la creencia que está detrás en esas relaciones? Cuando hay esta sensación de exigir, de lo que pasa, yo creo que hay miedo siempre detrás de todo, ¿no? Miedo a que no se esté haciendo lo que yo no puedo hacer. Porque el paciente o la familia que ingresa a una terapia intensiva pierde el control y tiene que entregar el control de su vida y de su familiar a terceros que no conoce muchas veces, que nunca ha visto en sus vidas y que no sabe cómo son. O sea que esa necesidad de poder controlar algo hace que uno a veces saque una perversión y entre en esto del micromanagement, ¿no? Y a qué hora van a hacer esto y qué van a hacer, ¿no? Y ahí es donde a veces se genera, no conflictos, pero tensión, ¿no? En el servicio, porque obviamente la persona que está tratando de hacer bien su trabajo se siente cuestionada, ¿no? O sea que entendemos, ¿no? Y tratamos de dar esa confianza, creo, en el servicio. ¿Siempre se lo logra? No, pero se intenta. Pero ahí, por eso te decía, los tipos de creencias que están detrás, uno, independiente que sea, digamos, si querés una actitud o un miedo ligado a una situación específica, uno vuelve a sus creencias, ¿no? En este caso, la creencia de que si yo intento controlar hasta el último detalle, ¿no? La atención del paciente va a ser mejor. Claro. Pero obviamente como no soy médico y no sé qué controlar, lo único que estoy haciendo es, ¿no? Exigiendo lo que yo considero que es lo mejor. Y estar ahí, digamos, midiendo cuántos medicamentos le dieron. Claro, como si yo no me hago cargo, no lo van a hacer bien, ¿no? Que vendría a ser como una estructura, una creencia de que solamente yo puedo hacerlo bien, ¿no? Y a veces se lo ve con personas que han sido cuidadoras por mucho tiempo, ¿no? Que ya vienen en esa relación con el que ya paciente. conocen y nosotros tenemos que ser los aliados, porque sí, efectivamente ellos conocen mejor que nadie a la persona, ¿no? Y esa información puede ser muy valiosa, ¿no? O sea, que todo está como también nosotros como equipo tomemos esa información y ese lugar, ¿no? Por eso es que hoy por hoy en la terapia el rol de la familia es súper importante, ¿no? El que estén acompañando casi permanentemente, ¿no? A la persona, el que puedan colaborar con el equipo de atención, ¿no? Porque su rol también es importante, ¿no? Y cada familia elige si quiere estar más presente o quiere dejar también la atención más al cuidado del personal, ¿no? Y la mirada hacia las enfermeras. ¿Cómo pensás que las personas están mirando hacia las enfermeras? A ver, ¿Cómo las miran? te voy a responder respondiéndote de otra forma, ¿no? Uno ve el trato diferenciado
cierto al personal. No siempre, pero en ocasiones uno ve y se da cuenta que a uno le hablan distinto, al médico le hablan distinto y a la enfermera le hablan distinto. ¿A quién le hablan mejor? Al médico y a nosotros. Nosotros estamos como un nivel intermedio ahí, ¿no? Y por lo general, el personal que está más pendiente ahí, cuando hay, ¿no? El peor trato usualmente se lleva a la enfermera, ¿no? Eso es cierto. No siempre se da, pero se da más de lo que uno quisiera. Y ahí vas hacia la creencia, ¿no? Y hacia la mirada. El médico es el que sabe todo, ¿no? Y quizás la enfermera es la que no está dando todo de sí para, ¿no? Y también hay otros factores, ¿no? Culturales, socioeconómicos, que alteran la mirada y la perspectiva de la persona, ¿no? Y lo pregunto no para criticar a nadie, porque eso no es el objetivo, sino para que nos demos cuenta. Y en este caso pregunto sobre las enfermeras, porque si yo la miro con amor y con cariño y agradecimiento por lo que está haciendo, ¿no? La voy a mirar más o menos como que se me están cayendo las babas ¿no? Por lo importante de su trabajo. Clave, ¿no? Uno estando ahí, yo siempre digo, ¿no? El trabajo de las enfermeras, uno tiene que tener vocación, ¿no? Porque realmente no cualquiera hace ese trabajo, ¿no? Y es un trabajo bien noble, ¿no? Porque realmente son las personas que están ahí atendiendo, cuidando, limpiando a la persona en su momento más vulnerable, ¿no? Donde uno pierde toda su privacidad, toda su intimidad, ¿no? Y el cuidado que se le da, o sea, a nivel, digamos, o sea, pucha, son las que están ahí fijando que la medicación se le esté poniendo a tiempo, ¿no? O sea, desde que estén bien peinados, ¿no? De que estén tapados, que no les haga frío, ¿no? O sea, que todos esos detalles, ¿no? Es la enfermera, ¿no? Que es la que pasa más tiempo con el paciente. Así que ya saben, cuando vean, mírenla con mucha admiración, por favor, a las enfermeras. Sí. Y aquí, ir un poco hacia donde estaba yendo, te voy a dar una hipótesis y vos me vas a decir si es o no es. Yo creo que cuando uno trata a las personas con amor y con cariño, tenés más probabilidades de que las cosas salgan bien que a carajazos ¿no? Y con tratos más déspotas. Pero 100%. Estamos acostumbrados, ¿no? Y que pensamos que si gritamos, ¿no? Si somos el más enojado, ¿no? Si somos el que más problemas hace, se va a dar un mejor servicio en lo que fuera. Vos donde has visto, porque como decías vos, y algo que es fundamental, sos persona. Y todo el tiempo, o sea, no podés agarrar y decir, ok, digamos, que es lo que en teoría uno dice, soy psicóloga sobre persona. Eso no puede ser verdad, ¿no? Sos persona siempre. Y tenés sentimientos, y quizás alguien cuando te habla mal, te enoja, ¿no? Me duele. O te duele, ¿no? Entonces todos tenemos sentimientos, intentás ocultarlo, intentás aguantar del lado y todo, pero todos tenemos sentimientos. Entonces, cuando alguien, en este caso a un profesional médico, enfermera o quien fuera, te trata con respeto, inclusive puede ser que no hay algo que le gusta, pero te lo dice con respeto, el actuar de las personas, aunque sean profesionales, ¿no? Puede terminar siendo más positiva, y no es a nivel inclusive consciente, ¿no? A veces es a un nivel subconsciente, porque te da más confianza, ¿no? Te sentís más feliz. Uno está más predispuesto, ¿no? Y al menos aquí en la clínica, sí, ¿no? O sea, que a uno le sonrían, te hablen bien, o sea, son pequeñas, grandes cosas que marcan la diferencia, ¿no? Que nosotros promovemos del personal hacia el paciente. Mientras más recíproco sea, no tienes que estar en abrazos, besos, pero que sea el respeto, ¿no? Y el cuidado en elegir las palabras también, ¿no? Cuando vos decías, no tiene que ser abrazo y beso, pero hay gente que abraza y besa. Hay gente que le gusta, sí, como ya hay de todo, Hay de ¿no? todo. Pero eso no está mal también, digamos, ¿no? Si vos tenés una persona, obviamente dentro del respeto, ¿no? Y que el paciente le permita, ¿no? Y que uno se sienta cómodo. Es el paciente, yo me refiero, digamos, supongo que sea una señora, para un ejemplo, ¿no? Que es súper cariñosa y cuando entra una enfermera la saluda con besos, ¿no? Y como cuando se está yendo, la abraza, le agradece. Esas cosas, digamos, como que a veces pensamos que lo profesional es no ser humano, pero esas cosas nos hacen humanos, ¿no? Tal cual, sí. Y ayudan. Ayuda. Sí hay que saber diferenciar, ¿no? Quién te lo permite y quién no. Pero sí, porque a veces pasa también, ¿no? Hay que leer la habitación, ¿no? Y ver que se puede... Inclusive en una de las entrevistas de podcast que conversamos con una doctora que vino a hacernos una pasantía acá,
y ella trabaja en la terapia del Hospital Austral, y ella decía, una de las cosas más importantes cuando yo estaba haciendo mi práctica, bueno, digamos, mi especialidad de terapia era justamente saber leer a los pacientes, porque uno tiene que saber leer. Entonces, como que, digamos, tenés que aprender cuándo, qué, ¿no? A mí me ha tocado estar de paciente, y uno está muy atento cuando está de paciente a cómo te miran, ¿no? Te están mirando con cara que te vas a morir, ¿no? Te están mirando con cara de felicidad. ¿Por qué se rió, no? ¿Será sobre mí? ¿No? Sí, sí. Entonces, uno está siempre buscando en las personas esas señales. Ahí yo, y entiendo, por eso también entiendo el lado de la familia, por qué viene culturalmente esa exigencia, ¿no? Y creo que también depende mucho de la persona, por eso más que las situaciones. Me acuerdo que una vez mi padre vive en Paraguay y me llama y me dice que se había puesto mal. Había tenido como un ataque, ¿no? Y me subo al primer avión que puedo, llego a la terapia allá, y yo no sabía si él estaba muy mal, muy bien, no sabía nada. Toco la puerta a la terapia, ¿no? Me acuerdo que sale una enfermera y le digo, disculpe, ¿no? Está mi padre aquí en la terapia, quiero saber cómo está, quiero que me den información, ¿no? Y ella mira su reloj, no me acuerdo si era la 1 de la tarde, ¿no? Pero me dice, no damos información hasta las 5 de la tarde. No, yo no me enojé, no le hablé mal, ¿no? Fui bastante obediente para la situación. Claro, me di cuenta, me le dije, va a disculpar, no solamente quiero saber cómo está, no sé cómo está, no tengo ninguna información. Otra vez vuelvo a mirar su reloj y me dice el horario, ¿no? De información, no sé, de 5 de la tarde a 5:05. Entonces me quedé con eso. Fue una experiencia para mí, digamos, de estar al otro lado y decir, eso es lo que tenemos que luchar, ¿no? Porque, claro, desde el punto de vista de los procedimientos de la clínica, quizás a la clínica le hace sentido, pero al paciente no, a la familia no le hace sentido, ¿no? Que no te puedan decir nada, ¿no? Que no puedas pasar a saludarlo, etcétera. Entonces ahí aprendes a mirarlo desde el otro lado, y por eso entiendo que también uno, digamos, en el constructo mental uno podría decir, entonces, ok, aquí, ¿no? Quizás si le hablo mal, y no es tan consciente, ¿no? Pero quizás si le hablo mal, ¿no? Va a reaccionar, ¿no? Yo en ese caso me acuerdo que en mi mente dijo que con ella no va a ser la conversación, ¿no? Entonces me empecé a ir por toda la clínica para ver con quién podía dar, con alguien que me pueda ayudar para que yo pase. Claro, en el desespero y en la necesidad uno busca alternativas. Claro, entonces, digamos, mi constructo fue, a alguien voy a convencer de que me ayude a ver a mi padre, ¿no? Y no encontré, y me acuerdo que digamos, llegó la hora donde ya era la hora, y como no había conseguido a alguien que me diga, sí, tenés razón, al final llegué nomás a la hora que iba a ser y de ahí ya, una vez que ya te familiarizas, por eso con las personas ya te explican y todo, pero fue más ese primer momento. Y también ahí es donde uno recurre, ¿no? A diferentes tácticas, ¿no? Del cariño, ¿no? Del hacerme el enojado, no sé, de traerle un presente, no sé. Ver qué funciona. Ver qué funciona, porque uno sí piensa de que quizás si yo hago ciertas cosas, lo van a tratar mejor a mi padre, ¿no? Pero eso también es cultural, ¿no? Porque obviamente, en función a dónde estás, hay en otros lugares donde a uno le toca advocar más, claro, puede ser otra palabra, por sus derechos, ¿no? Sí. En otros lugares. Y a veces uno también, tus experiencias previas también determinan cómo uno va a reaccionar, ¿no? Ahí uno dice, no, pucha, ¿qué tengo que hacer para congraciarme, ¿no? A veces te llevo presentes para que lo traten mejor, ¿no? Gracias por el presente, pero no era necesario, ¿no? Claro. O sea que también... Con un beso de abrazo era suficiente. O sea que... Pero ahí está, ¿no? Como la cultura o experiencias previas determinan nuestro accionar, y a veces, ¿no? Y esto igual en consultorio lo hablamos mucho, uno castiga al actual por los pecados del pasado, digamos, ¿no? En todo sentido, ¿no? Porque al final son relaciones, ¿no? Y mi mala experiencia puede empañar la experiencia actual. Ahora, saliendo del lado de los pacientes y yendo hacia las personas que trabajan en la clínica, ustedes han creado un servicio donde si alguien tiene alguna necesidad ligada a temas de psicología, obviamente, pueden contar con el soporte de ustedes. Contanos, porque siempre lo estamos promoviendo,
Y a veces la gente tiene, no sé si tiene miedo o no tiene tiempo, ¿no? De acudir, porque también hay mucho prejuicio sobre el tema de la psicología y la salud mental. Así que contanos un poquito en qué consiste ese servicio que damos en la clínica. Primero, para que lo entiendan la gente de la clínica, para que vengan más. Y segundo, también para que se entienda hacia afuera, para que si alguien lo está haciendo en su empresa, ¿no? Pueda ver cómo uno puede darle soporte a la salud mental. Claro. A ver, te hago un poquito de preámbulo, ¿no? Porque creo que hay una historia, digamos, detrás de eso. Siempre hay una historia. Siempre. Pero para no hacerla larga, con el servicio de psicología post-pandemia, y creo que igual antes en la pandemia, siempre había esta necesidad o esta identificación de una necesidad de también cuidar el bienestar de las personas en la clínica, ¿no? Y esto sé que lo has conversado en varios de los podcasts, cómo la clínica ha ido cambiando en su filosofía, ¿no? De antes era, y yo me acuerdo, ¿no? El paciente. Y yo me acuerdo en mi primer sesión, y las personas, digamos, ¿no? Y nosotros, ¿quién nos cuida a nosotros? ¿No? O sea, que ya había, ¿no? Esta identificación de una necesidad no cubierta. Post pandemia, se acercaba el Día de la Salud Mental y con Ana Paula empezamos, y si hacemos algo, no, pero una charla muy aburrida, no, pero no sé qué, y si hacemos esto, lo otro, bueno, y la plata, el presupuesto, no sé qué. Dando 1000 vueltas, igual terminamos Conversando contigo, Pedro, ¿no? Y ahí nació lo que fue la primera jornada de bienestar, ¿no? Que era un mediodía dedicado a la salud mental, ¿no? De las personas de la clínica, que creo que ha sido el primer evento, ¿no? Orientado a hablar de lo que es salud mental, de la importancia, ¿no? Porque incluso ese año, ¿no? Creo que el lema o el año previo a raíz del COVID, ¿no? Era este tema de la salud mental para todos, ¿no? Y nosotros que cuidamos a las personas, también cuidarnos a nosotros, ¿no? O sea, de ahí nacía la idea, ¿no? Y ahí nació lo que era la jornada de bienestar. Obviamente, ¿no? Al nosotros trabajar igual dentro de la clínica, siempre sucedía, ¿no? Que alguien viene y te dice, pucha, tengo este problema, que me diga, yo no guía, no hace terapia con las personas de la clínica, pero guía, se orienta, ¿no? Les damos recursos y qué sé yo, ¿no? Y ya con todo lo que fue en él, ¿no? Se decidió como que formalizar de alguna forma y crear un espacio adecuado también para eso, porque antes era en el pasillo, aquí, por allá, ¿no? Donde a uno lo paraba, que creo que a ratos la gente lo extraña porque es más fácil mientras estoy haciendo algo. Claro. Tengo esto para consultarle en vez de marcar un espacio, un tiempo, ¿no? E ir a... ¿Los espacios en general se marcan de cuántos minutos? Y nosotros empezamos marcando de a 20 minutos, pero casi nunca duran 20 minutos. ¿No? Por lo general dura un poco más, ¿no? Y las personas pueden venir a conversar, ¿no? Y a buscar orientación, porque es un espacio denominado de contención y orientación. No es un espacio terapéutico, no es un espacio de terapia donde se hace un tratamiento, ¿no? Y eso que es importante que quede claro. Sí es confidencial, ¿no? Porque eso sí también es importante que las personas lo sepan, que la información que ahí comparten no sale del espacio, ¿no? Y la idea es eso, ¿no? Si no saben cómo manejar una situación, orientarlos y cuando vemos necesidades más amplias, tratamos de darles guías si necesitan la derivación hacia algún otro tipo de servicio o si lo que sea que necesiten, ¿no? A veces se les pide hacer seguimiento para ver cómo les está yendo, si han marcado las citas que tenían que marcar, ¿no? Y es un poco en ese sentido, ¿no? Como nuestras estadísticas en el servicio no son las más altas, ¿no? Y ahí tú dices un tema de tiempo, ¿no? Sí, a veces las personas en el afán del trabajo no tienen tiempo. O este mismo miedo, de nuevo, a hablar, a expresar en voz alta lo que estás pensando, lo que están sintiendo, ¿no? O sea que... De lo que vos has visto, ¿cuáles son los temas fuertes que existen en la salud mental? En este caso, hablemos obviamente de la clínica, pero podemos hablar, si querés, en general. Pero ¿qué nos aflige? En muchos, bueno, a ver, tratando de acordarme un poquito, digamos, ¿no? Creo que al final del día, ¿no? Lo que nos pasa en nuestra vida personal siempre tiene una repercusión en todas las esferas de nuestra vida, ¿no? O sea, que muchas veces los problemas familiares, cosas que escapan del control de uno, ¿no? El estrés por cumplir con las obligaciones, las demandas, ¿no? Sí, pero por eso te quería preguntar, ¿es mucho estrés laboral? Para algunas personas sí, para otras personas nosotros vemos que son temas más personales. El tema, digamos, de crianza de los hijos. Crianza, pareja, hay muchos temas relacionados a las parejas, ¿no? A la dinámica familiar.
La pregunta es hacia dónde como sociedad debiéramos estar mirando para apoyar a las personas. Todo nace de la sociedad en la que uno es parte, ¿no? Si querés es tu familia, pero tu familia está dentro de una sociedad más grande, ¿no? ¿Qué debiéramos estar mirando como sociedad que no estamos mirando? Que quizás uno en el día a día no le da tanta importancia, pero al final marca tu vida. Creo que hoy por hoy algo que afecta mucho a las personas, no solamente a nivel clínica, pero en general, es el tema de la desconexión emocional, ¿no? Y cada vez estamos, si bien en teoría estamos más conectados a través de la tecnología, las conexiones y los vínculos sociales cada vez son menores, ¿no? A veces no tenemos con quién hablar. Sabemos que por lo general las personas cuando conversan tienen la tendencia a escuchar para responder y no para entender, ¿no? Y eso a veces genera, porque yo puedo ir a desahogarme con alguien, pero no necesariamente está buscando entenderme, digamos, ¿no? O sea, que esa desconexión y esto de escuchar para entender, el ponerse en el lugar del otro, ¿no? Creo que genera sensaciones de soledad, ¿no? Y ya sea en el trabajo o en la casa, de no sentirse entendido. Y eso es lo que al final genera los problemas de comunicación, generan el malestar. Hoy por hoy, y a raíz de la pandemia, se ha disparado el tema de ansiedad, de depresión, ¿no? Y también de desconexión entre las personas, ¿no? Ya no se lo ve, pero al principio, ¿no? Hasta el miedo de la gente de socializar en persona. O sea que las demandas del mundo, ¿no? Hay un montón de cosas que no podemos controlar, pero que sí afectan a nuestra salud mental, ¿no? Hoy por hoy pasan tantas cosas. Si ponemos solo Bolivia en el ejemplo, ¿no? Ya de por sí solamente eso genera mucho estrés, preocupación, miedos, incertidumbres, ¿no? Y si en otras esferas de mi vida tampoco tengo esa estabilidad, es mucho más difícil, ¿no? O sea que el poder integrar, me dices, ¿en qué nos podemos? Es que cada persona va a tener una necesidad distinta, no podemos englobarlo todo. Estaba escuchando y siempre estoy pensando en qué es lo que nos hace felices, ¿no? Y bueno, este estudio, el de Harvard, que me imagino que lo conoces, ¿no? De muchos años, creo que llevan 80 años en ese mismo estudio donde van estudiando las personas a través de diferentes años de su vida. Ese estudio indica que el factor más fuerte que predice la felicidad de personas es la fortaleza de sus relaciones. Y creo que como clínica algo que es interesante es que tengamos relaciones realmente fuertes y reales. Y no fingidas. Me paso a otro tema que obviamente va ligado. Estamos haciendo una encuesta que estábamos conversando con vos el otro día, porque bueno, vos sos una de las encuestadoras, y es básicamente para que se entienda hacia afuera, pero también a las personas de la clínica, es básicamente una pregunta que dice ¿en qué área como clínica, todos juntos, entre todos, en qué área quisiéramos que para esa persona como clínica nos enfoquemos, ¿no? ¿Qué cosas necesitaríamos para que vos seas más feliz en la clínica? Y bueno, como decís vos, cada persona va a ser diferente, pero por eso justamente primero queremos saber qué querés vos, supongamos Carola, vos qué querés, para ser más feliz en la clínica, para sentirte más satisfecha, más plena, ¿no? ¿En qué debiéramos enfocarnos en la clínica? Y le vamos a preguntar a todos para ver en qué camino vamos todos juntos, y no es algo que es impuesto por la clínica, sino descubrimos y ahí entre todos juntos le buscamos una solución a lo que vaya saliendo, ¿no? Y ahí algo que me llamó mucho la atención, y vos estabas presente cuando, ¿no? Fue que dice, ¿iba a ser anónima o no la encuesta? ¿No? Y decía, no, porque si es anónima la gente no va a querer decir. Si no es anónima. Pero si no es anónima, perdón, la gente no va a querer decir. Y yo decía, inclusive yo ese rato de, ¿pero qué nos pasa? ¿No? Porque no le estamos preguntando ni siquiera algo, ¿no? Fuera de lo, o sea, ¿qué querés vos para ser feliz? ¿No? Porque la pregunta debiera ser, o sea, vos tu preocupación en un mundo normal, ¿no? Debiera ser que vos respondás lo que querés que pase en la clínica para ser más feliz, más plena, más satisfecha, ¿no? Y no estar pendientes si van a saber, ¿no? Que yo dije esto o no. Pero ¿por qué hay tanta preocupación? Y creo que, digamos, si yo no puedo ser sincero, ¿cómo voy a tener relaciones duraderas, ¿no? ¿Qué pensás? Y yo creo que ahí pasa algo, ¿no? Porque hay personas que tienen miedo a ser sinceras porque quizás su respuesta no le va a gustar a todo el mundo, ¿no? Ojalá, ¿no? y claro, y dependiendo, digamos, ¿no? Cómo, claro, porque si uno dice algo bueno, todo el mundo le va a gustar, digamos, ¿no? Pero, y si uno hace una observación que... Pero te están preguntando qué te va a hacer feliz a vos. Bueno, es que le están replanteando, porque
claro, había y la siguiente, el follow-up era qué falta, ¿no? Para que estés más satisfecho, ¿no? Y ahí es donde uno puede hacer la crítica constructiva, digamos, ¿no? O sea, que creo que en esa parte, digamos, es ahí donde, más allá de decir qué tan satisfecho estoy o qué me hace feliz, qué me falta. ¿En qué va a cambiar si le pongo mi nombre o no? Son 500 personas. ¿Qué me van a hacer si yo pongo mi nombre y se enteran que, supongamos, yo digo, yo quiero cambiar la comida porque no me gusta la comida? Y que ya ahora todas las de comida me van a mirar mal, ¿no? Ya no me van... Que le digan que se vaya entonces, que no le gusta la comida. Ya no me van a invitar, no sé, mi pollo con cariño, pero a ver, como sociedad, ¿no? Y por eso pregunto, obviamente cada persona y cada empresa y cada momento son diferentes, pero ese miedo a no ser yo mismo, ¿no? Creo que me impide tener relaciones duraderas porque estoy intentando mostrar algo, ¿no? Que no soy, estoy pensando en, ¿no? Claro. En la aceptación más que en que me acepten como soy. Oye, obviamente eso dura poco, ¿no? Al final del día, cuando uno está intentando ser alguien que no es, no dura, ¿no? Eventualmente sale. Y se ve. Sí, totalmente. O sea, es como una lucha donde todo el mundo sale perdiendo, ¿no? Es retrasar lo inevitable. Sí. Pero sí, creo que sí viene del miedo y del no estar acostumbrados también a que te pregunten qué es lo que necesitas, porque también es una práctica. Claro. Si no estás acostumbrado al principio a decir, ¿y esto qué es? Todo lo que es nuevo, al principio, ¿y de dónde viene esto? ¿Y por qué? ¿Qué me está...? No, lo mismo que tú decías cuando estabas internado, ¿no? Me está mirando, me está... Y lo mismo, cuando es algo nuevo a lo que no estás acostumbrado, claro, primero te va a entrar la duda. ¿De verdad quieren saber lo que necesito? ¿De verdad quieren saber qué hay por detrás? ¿Qué van a hacer con eso? Exacto. No necesariamente viene de esto de no quiero ser genuino, sino de esto está raro. Y lo que no conozco, primero dudo. O sea que también creo que en esta parte de crear la confianza con la gente, ¿no? De este vínculo relacional donde sea sincero, digamos, donde esté dispuesto a escuchar aunque no me guste la respuesta, donde vea las oportunidades del aprendizaje, creo que es importante, porque a veces cuando estamos muy cerrados en nuestras ideas, es ahí donde nos equivocamos, ¿no? Y es ahí donde en vez de atraer, alejamos, ¿no? Porque a veces podemos tener una visión, pero tenemos que estar dispuestos a veces a llegar a la meta por distintos lugares, aunque a uno le cueste salirse de su camino también, porque todos tenemos un camino marcado, pero si nos predisponemos a abrir, creo que también de a poco la gente se va. Y creo que a veces eso es lo que pasa, ¿no? Que, bueno, ¿por qué esto? ¿Y qué va a cambiar? ¿No? Porque a veces también hay esto de, ya puedo decir, pero ¿qué va a cambiar? Sí, bueno, ahí creo que con el tema de la honestidad, obvio hay que crear las relaciones y hay que mostrar la honestidad, pero a veces la desconfianza no necesariamente, supongamos, es hacia mí. La desconfianza puede ser... puede ser solo hacia ti. Claro, puede ser la desconfianza, puede ser hacia mis compañeros. Creo que hoy día la preocupación va más qué van a pensar mis compañeros de qué va a pensar, digamos, Pedro en este caso, ¿no? Me uso como ejemplo para no poner otro nombre, digamos, ¿no? Pero más que a los líderes, ¿no? De la organización o los representantes de la organización, más como que creo que hoy día la preocupación es más grande hacia quedar bien con el grupo. Y uno no puede vivir la vida tratando de quedar bien todo el tiempo, ¿no? O sea, obviamente es importante, ¿no? Ser y parecer, ¿no? Pero creo que hay que enfocarse mucho en el ser. Y el ser congruente, perdón que te corté la idea, pero el ser congruente, ¿no? Creo que al final del día, una forma en que uno va creando la confianza y se van dando es cuando hay congruencia, ¿no? Y también mostrarnos como somos humanos, cometemos errores. Y reconocer, ¿no? O sea, lo reconocemos, ¿no? Nadie es perfecto, eso, ¿no? Algo cuando vos decías con el tema de la confianza, ¿no? Y de la pregunta, bueno, ¿qué querés? Sí hay un tema ahí que somos adultos, no somos niños. Entonces no es, digamos, como que, pucha, mi padre me prometió y no me cumplió. No, porque no es una relación padre-hijo, es una relación de un grupo de adultos. Entonces tenemos que sacarnos del pensamiento mágico de que alguien va a venir y nos va a solucionar nuestra vida. Idea. No, pero que cuando vos lo estabas comentando, o sea, digamos, si vamos a lograr algo en esta pregunta, supongamos, voy a usar el ejemplo de la comida para seguir usando un ejemplo práctico, ¿no? No me gusta la comida, ok. Ahora, ¿cómo soluciono para que 500 personas, ¿no? estén de acuerdo en la forma de la comida? Es complicado, es complejo, ¿no? Y ya se ha intentado, creo. Se ha intentado, pero también a veces hay que saber que creo que fue la
El foco se creó después de, no sé, de 10.000 errores, ¿no? Entonces, o más. Entonces, hay que seguir intentando. Pero ponerse de acuerdo entre 500 personas es complejo, hay un proceso, hay un orden, hay un costo que también hay que cuidar, ¿no? Está el gusto, está lo nutritivo, ¿no? A mí personalmente me gustaría que sea más nutritivo, ¿no? Y menos de gusto, y así hay un mundo, ¿no? Pero el tema es que es complejo. Entonces, cuando entendemos, y por eso en la forma participativa que tiene hoy día la clínica, o sea, ok, te vas a hacer cargo vos de la comida, ok. Y cuando vos te hagas cargo de eso, vas a darte cuenta que no es fácil, ¿no? Porque antes pensábamos que era nomás ¿no? De mala gente el que no lo hacía, pero es complejo. No, es súper complejo. Y obviamente, y creo que eso es parte, ¿no? Por ejemplo, nosotros desde el servicio de psicología, por cómo es la naturaleza del servicio, sabemos que para muchas cosas no vamos a estar arriba en la lista de prioridades. O sea, que sabemos y hemos aprendido a gestionar en función a dónde estamos, pero es entender el globo, que no es algo personal, es cómo funciona la estructura, cuáles son las necesidades, qué es lo urgente, pero el entender y el saber, por ejemplo, yo soy una persona que a mí me gusta entender, saber y digo, bueno, ¿no? Conozco, sé, entiendo y en base a eso también tengo que ver cómo, igual tengo que seguir haciendo lo que tengo que hacer, ¿no es cierto? O sea que... A todas las personas les gusta saber y entender, a unos más, a otros menos, pero a todos nos gusta. De que quizás nos acostumbramos a dejar de preguntar o nos acondicionamos, pero creo que todos los niños, cuando son niños, ¿qué es lo que hacen? Preguntar todo, ¿no? A eso lo vamos cortando y sacando a veces a patadas, ¿no? Porque todo en general está condicionado para que, ¿no? Seamos quizás más obedientes y menos preguntones. Y es parte del proceso de cambio que se está buscando acá, ¿no es cierto? Sí. Porque por lo que venimos escuchando igual, digamos, ¿no? Esto de que te digan qué hacer versus a lo que yo quiero hacer y cómo me autogestiono, también parte de hasta de estilos de crianza donde no preguntes tanto, no molestes, haz lo que se te dice, ¿no? Y que de repente me vuelvan a dar el poder de preguntar, de proponer, y es también como, ¿y ahora qué hago? Vos como psicóloga yéndonos, y para ir finalizando, me interesa mucho conocer tu opinión y que nos digas qué pensás. Vos conocés mucho la mente de las personas, ¿no? Porque todo el tiempo estás en eso, ¿no? Tratando de indagar para ver cómo ayudas a esa persona a solucionar temas de la parte mental, que aprovecho y comento que en el mundo el tema de la salud mental es algo muy grande y en las empresas es una tendencia muy fuerte que se le está dando mucho énfasis al tema de la salud mental. Así que es algo que yo creo que una vez que vayamos abriendo y dándole campos va a ir saliendo más porque hay mucho estigma alrededor, pero a nivel mundial es algo muy fuerte, como así vos, y todos esos niveles ya está estudiado que vienen subiendo en la pandemia y pospandemia. Y las redes sociales no nos ayudan en nada en lo que es ese tipo de problemas de salud mental. Así que quería conocer tu opinión me acuerdo cuando comentamos con el área de psicología, ¿no? De que estábamos en esta transformación de darle, ¿no? Que el poder, no darle porque el poder ya está, ¿no? Pero que el poder esté principalmente en los que están más cerca del paciente, ¿no? Si queremos dar una mejor atención, los que más saben sobre eso son los que están más cerca del paciente, son los equipos, ¿no? Y cambiar de una forma que sea lo más participativa posible, ¿no? Que las personas sientan que ya no hay un jefe al que hay que cumplirle, sino que entre todos acordamos, ¿no? Y en este caso el jefe es hacer las cosas bien, ¿no? Que el paciente se vaya contento, que la clínica sea exitosa, ¿no? Que los equipos les vaya bien, que las personas sean felices de trabajar en la clínica. Eso es, ¿no? Lo que manda y no tener un jefe contento. ¿Qué pensaste al principio? ¿Qué pensás hoy? ¿Hacia dónde debiéramos ir como clínica? A ver, la idea es súper buena, ¿no? Y creo que como todo proceso de cambio ha tenido sus altos y bajos, ¿no? Y que es normal, ¿no? Creo que una de las cosas que venía pensando es el ser humano por naturaleza tiene una resistencia y un rechazo al cambio, ¿no? Porque aunque uno esté mal, uno se acostumbra a estar mal y sabe cómo manejarse estando mal. Quizás ese es uno de las debilidades del ser humano, es que nos acostumbramos a las cosas y nos cuesta cambiar. Exacto, ¿no? Incluso estando mal. Y por eso, si no, la terapia sería re fácil. Claro. ¿No es cierto? Deja de fumar te hace daño, no fumes, déjalo.
y ya estuviera. Y hay ese dicho de una leche que decía más vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer, pues la gente se acostumbra a funcionar estando mal. O sea que el cambio siempre va a ser difícil y al principio va a haber rechazo y resistencia, ¿no? Es muy humano. Totalmente. O sea que a mí no me sorprende, digamos, ¿no? Desde mi lugar que haya tenido y que sigamos teniendo desafíos y que cada persona está yendo a ritmos distintos en el proceso de cambio. Porque ni una vida es así y menos la vida de 500 personas en un mismo lugar. Claro, porque al final somos un sistema, ¿no? Y el sistema también tiene su forma de... Somos un sistema de seres vivos. Exacto, ¿no? Y claro, lo que pasa aquí va, de una u otra forma va a tener impacto en otra área, de forma directa o indirecta, ¿no? O sea que creo que es bueno, todo cambio es bueno. Creo que en el proceso igual uno va aprendiendo, ¿no? Incluso en la terminología que uno va utilizando, en la forma que va manejándolo, ¿no? Creo que esta idea de que los equipos se hagan cargo me parece súper buena. Creo que todavía falta esta conexión entre lo que es el frente y clínica. Creo que la calle es más simbólica de lo que uno piensa, ¿no? Porque allá están luchando por unas cosas, aquí estamos luchando por lo mismo, pero no hay todavía ese encuentro, creo yo, entre esas dos, ¿no? Y ahí es donde nos perdemos, ¿no? Porque al final, como tú dices, todos queremos lo mismo, pero cuando esta conexión todavía no se está dando, es ahí donde encontramos más dificultades, ¿no? Porque si un equipo quiere hacer esto, a ver, ¿cómo te ayudamos a hacerlo? ¿O por qué en este momento no lo podemos hacer? Este es el plan, ¿no? Y ahí está donde está la comunicación y que a veces la bajada de comunicación todavía no está fluyendo como quisiéramos y que sea de ida y vuelta, ¿no? Y que haya respuesta también. Esto todavía no por esto, ¿no? O tenemos que lograr estos hitos para poder llegar a eso, ¿no? Creo que yo lo vería como siguientes desafíos o seguir trabajando, ¿no? En esto, ¿no? De conectar más lo que es la parte administrativa con la parte operativa de clínica, pero que está súper bien, sí, ¿no? Creo que en algún momento igual lo hemos conversado, ¿no? Nosotros estamos bien acostumbradas a trabajar desde la autogestión, ¿no? Sí, lo bonito de todo este proceso es que también el servicio se siente más involucrado y más tomado en cuenta, ¿no? Porque también era un servicio bien autónomo, independiente y olvidado muchas veces, ¿no? O sea que también el poder participar, ¿no? Más activamente. Y tu mensaje central hacia las personas de la clínica, ¿cuál sería? Porque entendí y estoy 100% de acuerdo que tenemos que trabajar en que se entiendan que aunque las decisiones están siendo tomadas por representantes, tenemos todos una obligación de comunicar más esas decisiones porque sí, porque no, no para que se entienda y estemos todos remando juntos. Exacto, ¿no? Y que de ahí todos se van a sentir parte, ¿no? Porque... Son parte. Y hacia las personas, ¿qué les dirías? ¿Cuál sería tu mensaje hacia las personas? En todo lo que es este proceso de cambio, ¿no? Creo que hay que tener un poquito de fe, ¿no? Seguir ocuparse de lo que uno está haciendo, ¿no? Creo que a veces es fácil enfocarse en lo que los demás no están haciendo, pero creo que primero uno tiene que hacer la reflexión de uno mismo, decir, ¿qué estoy haciendo yo para aportar en esto que quiero, ¿no? Y es algo básico, ¿no? Porque todo el tiempo yo solamente tengo control sobre lo que yo hago o dejo de hacer. Y si nos enfocamos en eso, creo que cada uno, como al ser un sistema, si todos ponemos de nuestra parte, funciona. Y si no, igual puede funcionar, pero va a ser más lento. Claro, es curioso que lleguemos a esa misma conclusión que ya le he mencionado en varios episodios, pero es muy cierta, ¿no? Si quiero cambiar mi relación dentro del equipo, lo único que puedo cambiar es cómo me relaciono yo con el equipo, ¿no? ¿Qué hago yo? Porque a los demás no lo vas a poder cambiar. Y lo curioso de todo esto es que cuando cambio yo, cambia el resto de las personas, pero el cambio empieza en mí. Totalmente, ¿no? Y ahí uno puede inspirar, ¿no? Puede guiar, ¿no? Creo que igual el hecho de guiar, de ser mentor también es muy importante, ¿no? Y uno puede ser mentor sin darse cuenta de las personas. A veces hasta sin hablar, ¿no? Dando el ejemplo. Porque siempre hay alguien que está observando, alguien siempre que está tomando nota, o sea que... Y si yo me aseguro de ser... Y volvemos a otras charlas, ¿no? El tema de los valores. Si estoy siendo congruente con mis valores y con lo que quiero, probablemente todo, eventualmente, no la primera, ¿no? A veces también esperamos que todo sea muy fácil y muy rápido. Es trabajo, ¿no? Las cosas que más nos No hay nada importan, mágico.
No, y las cosas que más nos importan probablemente son las que más trabajo nos tomen y por eso vale la pena hacer ese trabajo. Cuando una persona llega a una terapia, a una consulta personal, vos también sabés quién va a cambiar y quién no con tu experiencia. Y me imagino, y eso quería validarlo con vos, me imagino que si la persona está dispuesta a cambiar, si entiende que tiene una necesidad de cambiar, ¿no? Porque inclusive a veces la gente, como decís vos, está destruida, pero decís hay que hacer esto y esto, no, digamos, no, mucho trabajo, ¿no? Claro, es el visitante, ¿no? Hay en terapia los que le dicen los window shoppers, digamos, que van, miran, pero no van a terapia todavía. Los que van, pero van de visita y todavía no están listos. Y hay una persona que viene a hacer el trabajo, ¿no? Y aún así cuesta. O sea, fácil no es nunca. No, pero vale la pena siempre. Entonces tenés que estar, digamos, tenemos que sacarnos el pensamiento mágico, ¿no? Decir, con esto va a ser todo Disneylandia, ¿no? Va a ser toda una película porque eso no es así. Las mejores parejas son las que trabajan en sus relaciones, ¿no? Y saben superar las crisis también. Saben superar las crisis. Porque no hay nada que sea perfecto, ¿no? O sea, que no es que hiciste el trabajo una vez y estás libre de dificultad en el futuro, ¿no. Claro, tienes habilidades como para la decía, próxima. claro, como decía Néstor, fui buen marido hace 10 años y por eso tenés que amarme hoy, digamos, ¿no? No, todos los días. Todos los días. Y eso de acordarme de que es todos los días y soy yo y no tanto los demás, también es algo cultural, ¿no? Queremos cambiar a los demás y no cambio yo. Entonces creo que, por lo menos en mi caso, no sé en tu caso, pero en mi caso el cambio personal es diario, todos los días. Porque todos los días mi mente quiere irse hacia mirar hacia los demás y no mirarme a mí mismo, ¿no? Entonces, por lo menos en mi caso es un ejercicio diario. Todos los días uno aprende algo de uno mismo, de los demás, de la vida, ¿no? O sea que sí, totalmente. Bueno, gracias Carola por estar presente hoy día. Le mandás harto cariño ahí al equipo de terapia intensiva. Tengo un mensaje para ellos muy pronto, pero te agradezco. Esperemos que sea bueno. Siempre es bueno, siempre es bueno. Te agradezco el tiempo que tenés en la clínica, el cariño hacia los pacientes, pero también el cariño con esta mirada adentro hacia ayudar a las personas de psicología. Creo que, aunque no sean muchos, ¿no? Y queremos que sean más, ¿no? Y que se anime. Yo siempre digo, si le cambiamos la vida a una persona, vale la pena. Total, 100%, ¿no? Si no, no viviría deprimido. Y creo que eso también es un aprendizaje, ¿no? Sí. Hasta por una persona vale la pena. Si logras más, 10 ganancias. A veces esa persona es uno mismo, ¿no? Porque a veces cuando uno le hace, digamos, ayuda a alguien, quizás esa persona, digamos, siguió igual, pero uno cambió, ¿no? Entonces, siempre hay alguien, incluido uno mismo, que uno puede ayudar. Y ahí vale la pena. Gracias, Carola. Gracias, Pedro. Gracias.